Qué hermosos son estos tiempos de adoración, estos tiempos donde podemos pasar juntos con el Señor, cantándonos también estas verdades escriturales. Y mi corazón se llena de gozo al escuchar a la iglesia adorarle. Gloria a Dios por lo que pasa en este lugar, lo que Dios está haciendo aquí en medio nuestro. Mi nombre es Brian, para los que no me conocen. Hoy tuve el privilegio de poder estar en la puerta y todos me decían, ¿cuál es tu nombre, pastor? Sé que te dicen bye, pero tu nombre. Mi nombre es Brian, me dicen bye. Y tengo el privilegio de poder predicar en esta mañana, ya en este mediodía. Antes de poder entrar a la palabra, como cada domingo me gusta poder hacerte una pregunta que ponga en tela de juicio, que te lleve a reflexionar, a analizar, profundizar tus convicciones, y ver realmente si son así sólidas como tú lo crees. Y la pregunta que te quiero hacer en este mediodía es, ¿qué te lleva a abandonar? ¿Qué te lleva a renunciar? ¿Qué te lleva a claudicar, a decir ya no más? ¿Qué te lleva a no perseverar? Perseverar no es una actitud que hoy en día resulte cotidiana o que sea frecuente en nuestra historia, en la época en la que estamos viviendo de la historia. Todo se busca rápido, todo se busca sin esfuerzo. Y cualquier actitud, pensamiento o lo que sea que represente esfuerzo tiene una barrera que cruzar. Por lo tanto, la perseverancia, el esfuerzo, termina siendo un filtro entre los que pueden permanecer o no. Ni hablar con aquellas cosas que no son gratas, con aquellas cosas que son difíciles. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad terminal, un cáncer terminal, tiene que perseverar en sus quimioterapias. Pero aquellas cosas que no tienen ese calibre y que no son tan complejas, o pueden ser complejas, pero la salida hay una opción. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio. La primera salida o la primera respuesta creen que es el divorcio, que es una solución. Un matrimonio donde las cosas no van progresando, hace varios años que se está intentando y vemos que no se progresa. La perseverancia no termina siendo un baluarte, sino una amenaza. Y en la vida cristiana la perseverancia se va a ver en nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada. ¿Vas a perseverar en tu fe? ¿O vas a claudicar? ¿Vas a renunciar? Constantemente tu fe va a estar puesta a prueba. Y hoy quiero que podamos abrir nuestra palabra, la palabra del Señor, nuestras Biblias, en Hechos capítulo 14, y podamos ver cómo la perseverancia en los apóstoles fue algo crucial a pesar de la oposición, a pesar de lo que estaban enfrentando. Acompáñenme a Hechos capítulo 14, vamos a continuar con nuestra serie de Hechos. Y dice el versículo 1, cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que afirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el evangelio. Versículo 8. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar.
Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificio junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellas. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Talía y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Cuando predicamos el evangelio, confiamos en Dios y permanecemos fieles dando gloria a su nombre. Gracias. Hoy quiero compartirte esta idea, este argumento. Cuando predicamos el evangelio, confiamos en Dios y permanecemos fieles dando gloria a su nombre. Y el primer punto que hoy te quiero compartir es que debemos perseverar y confiar en el Señor a pesar de la oposición. Tenemos que perseverar en el Señor a pesar de la oposición. Versículo 1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. No sé si conoces un poquito el contexto y te acordás lo que predicó Pablo el domingo pasado. Pero el contexto era que Bernabé y Pablo estaban en este viaje misionero y en ese mismo viaje misionero Juan Marcos los abandona, ellos continúan predicando, pero reciben oposición, los echan de una ciudad, se sacuden el polvo de los pies y llenos del Espíritu Santo continúan. Y llegan a esta ciudad y están en esta ciudad y ¿qué crees que hacen? Exactamente lo mismo. Van a la sinagoga a predicar y llegan a un lugar donde era evidente o probable que iba a haber oposición. Pero a mí no me sorprende que Pablo comenzara a predicar en las sinagogas, sino que a mí me sorprende la perseverancia con la que Pablo predicaba a pesar de la oposición. Recuerda, acaba de salir de una ciudad, lo acaban de echar de una ciudad. Lo sacaron de una ciudad. Fue expulsado. Y Timothy Keller dice: cuanto mayor es la eficacia de un ministerio, mayor es la resistencia y la oposición. Había oposición en contra de lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Pero el versículo 3 me deja ver cuál era la actitud de ellos con respecto a esa oposición. Mira lo que dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio
a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Dios estaba respaldando y ellos estaban confiados en Dios. No estaban confiados en su capacidad, en su fuerza o incluso en que la gente esté ansiosa de recibir el mensaje como pasó con Pedro y Cornelio. No. Ellos confiaban en el Señor. Y el versículo 3, esta actitud que tenía Pablo y Bernabé, esa confianza en el Espíritu, ellos no se intimidaron por los planes que habían en su contra. Al contrario, ellos confiaron en el Señor. A pesar de que la gente andaba envenenando la mente de los que estaban ahí para que actúen en contra de Pablo y de Bernabé, y esa tensión que empezaba a crecer no les intimidó para continuar haciendo la obra que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque confiaban en el Señor. Y la gracia tiende a dar a la gente una sensación de alivio, de alegría, de paz. Pero también aquellos que no abrazan la gracia genera hostilidad, genera ira, enojo. Eso es lo que produce. Las personas por defecto están basadas en su justicia a través de las obras. Tú trabajaste, aquí está tu paga. No trabajaste, no tienes paga. Tú te equivocaste, pues ahí está tu consecuencia. Todo está basado en la justicia a través de las obras. Pero de pronto cuando llega Jesucristo y nosotros podemos ver que por su obra, hombres, mujeres como vos y como yo, pecadores pueden ser perdonados, liberados, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo. Donde mis obras ya no tienen nada que ver porque no son suficientes, sino las obras de Cristo son las que son suficientes. ¿No te alegra que el Evangelio funcione de esa manera? A través de Jesús podemos acceder a Dios por gracia, mediante la fe, sin necesidad de obras. Y este mensaje es un mensaje de gracia que enfurece a los legalistas santurrones. Los enfurece totalmente. Este es el mensaje el cual vos y yo necesitamos perseverar y sobre todo confiar en Dios. Confiar en Él porque es Él quien respalda su palabra. Pablo y Bernabé se quedaron ahí un tiempo predicando y estos hombres no eran hombres frágiles. Tampoco eran hombres que estaban confiando en su voluntad, hombres que estaban confiando en su fuerza, en su capacidad. No. Predicaban sobre la gracia de Jesús mientras que dependían de la gracia de Jesús. Dependes de la gracia de Jesús. Porque ambos nos dan una imagen del valor que la gracia nos provee para soportar la dificultad en medio de la oposición. No confiamos en nuestra capacidad de perseverar. Porque si fuese por mí, yo hace rato que hubiese abandonado la fe. Si fuese por mí, hace rato que yo hubiese decepcionado a mi Señor. No confío en mi capacidad de perseverar, confiamos en el Señor. Versículo 4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. La oposición comenzó, comenzaron a estar en contra de ellos, conspiraron. No sé, para ti puede ser muy normal, ¿no? Que diga, bueno, se juntaron los judíos y los griegos, los gentiles, para atacar a Pedro. Pero ¿sabes dónde era el único punto en común que tenían los judíos con los griegos y los gentiles? Eso estaba sucediendo a través de Jesucristo. Pero vemos que acá, estos que eran opuestos, totalmente lejanos, se unieron con un fin en común, que era apedrear a Pablo y a Bernabé. A veces es mejor poder analizar las situaciones
y retraerse como lo hicieron Pablo y Bernabé, a que continuar en un lugar donde pueda ser contraproducente. Estos hombres no eran ningunos tontos, eran muy valientes, pero se dieron cuenta de que era momento de huir del peligro para predicar otro día. A veces vas a tener que retraer tu predicación del Evangelio, aguantar, soportar que alguien esté pisoteándote a ti para que el día de mañana tú puedas continuar predicándole a esa persona. En lugar de cerrar la persiana y decir, no, ¿para qué? ¿Para esto? No. Debemos perseverar y confiar en el Señor a pesar de la oposición. Este es el cuarto domingo que venimos predicando acerca de la oposición. ¿Por qué? Porque así lo marca el Señor y así lo vemos en la palabra. Y probablemente ya varios se han encontrado con esa oposición. Pero tranquilo, confía en el Señor. Confía en Él. Es Él quien respalda su predicación. Cuando confiamos en Él, entendemos que no se trata de nosotros. Te das cuenta de que tú eres un simple vehículo. Y eso te permite hacer la obra, llevar a cabo la obra de Dios mirándolo a Él. Y no a la respuesta de la gente. ¿Por qué te digo esto? Porque necesitamos perseverar en evangelizar de manera fiel y paciente. Debemos perseverar en evangelizar de manera fiel y paciente. De manera fiel y paciente. Y quiero que me acompañes a poder leer los versículos 8 al 10. Y dice, había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Yo puedo ver cómo el Señor respalda la predicación del Evangelio con su poder. Pablo y Bernabé no viajaron a estas ciudades y dijeron, miércoles de milagros, sin hacer mención de nadie, ni ninguna otra iglesia. No. Pablo y Bernabé estaban predicando el Evangelio. El centro de todo esto era la predicación del Evangelio. No era el milagro del cojo. El respaldo de Dios estaba para con Pablo cuando hacía este milagro. ¿Sabes por qué? Porque eso resaltaba el Evangelio. Y cuando el Evangelio es predicado, grandes cosas suceden. Y en ese entonces, por la situación y el contexto de Pablo, Dios se glorificó y respaldó la predicación del Evangelio con el milagro de la sanidad del cojo. Pero la gente, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Leamos el versículo 11, dice, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejante a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. No entendieron nada. Los querían hacer dioses. Ahí estaba hasta el sacerdote del templo quería hacer un sacrificio para presentárselo a los dioses Pablo y Bernabé, Júpiter y Mercurio. Obviamente ellos responden de una manera indignada. Para ellos era una blasfemia. Estaban diciendo que ellos eran los Mesías, el Salvador. Por lo tanto, Pablo y Bernabé dice que rasgaron sus vestiduras. Y lo que te quiero decir es que la gente puede malinterpretar y poner el enfoque en tu persona cuando en realidad debería estar en Dios. ¿Qué cambió de la ciudad anterior a la ciudad de ahorita? ¿Cambió el mensaje? El mensaje era el mismo. Las personas cambiaron. Y en un lugar, ¿qué pasó con el mensaje que dieron? Los querían apedrear. Y en el otro lugar, ¿qué pasó? Los querían endiosar. La sección anterior la gente los quería matar y en esta sección los quieren hacer dioses.
Dos respuestas que parecen opuestas, pero en realidad son exactamente la misma respuesta, porque ambas personas, ambas ciudades estaban poniendo en el centro a Bernabé y a Pablo. El enfoque sobre el hombre y no sobre Jesús. Y esto es más frecuente de lo que pensamos. Una y otra vez nos vamos a encontrar con estas dos reacciones por parte de la gente: rechazo o halagos, cada vez que se predique el Evangelio. Y Pablo la semana pasada nos hablaba acerca de la oposición que genera el Evangelio. Y sin dudas es muy difícil para un pastor tener que hablar la verdad a corazones que están muy cómodos con su pecado. Lamentablemente, la gente cuando los confrontas, cuando les dices, los incomodas porque estás en la y ves que lo que están haciendo, lo que están pensando, no está bien. Cuando lo acercamos a la palabra, piensan que queremos hacerle daño o que los queremos fregar. Nos ven como un enemigo, como una amenaza, pero en realidad nosotros como pastores queremos verles brillar y que el Evangelio resplandezca en sus vidas porque les amamos. Porque entendimos que ustedes son amados del Señor y ese es el peso que Dios ha puesto en nuestros corazones, en cada pastor de esta iglesia. Si crees que tu pastor tiene algo en tu contra por estarte marcando tu pecado, probablemente seas una oveja dientuda que no se está dando cuenta que tu pastor te está amando. Por contrapartida de las ovejas que muerden, están las ovejas idólatras, que son igual de nocivas, peligrosas y dolorosas que las que muerden. Pastor, es que cuando usted predica hay una unción. Pastor, ¿puede orar por mí? Sí, claro. Ven, ¿tienes pastor de iglesia en casa? Sí, está. Bueno, vamos con tu pastor de iglesia en casa. No. Yo quiero que usted ore por mí. Lamentablemente, las ovejas también posan su mirada en el pastor humano y no en el Señor por la obra del pastor. Quiero contarles una anécdota. Había un chavo, el cual el Señor me permitió presentarle el Evangelio. Tenía muchos problemas este chico. Y me llama un día y me dice, estoy yendo a verte. Y yo dije, ok, está bien. Pasó una hora y media, no llegaba. Le digo, oye, ¿todo bien? Sí, ya estoy como a unos 15, 20 kilómetros. Y yo, ok. Y me dice, es que estoy yendo caminando. Se estaba viniendo caminando de San Miguel a Querétaro. Su familia lo recogió por la fuerza con un tío, lo metieron en una camioneta, se lo llevaron de vuelta a San Miguel. Y este chico no para decir que necesitaba verme, que lo único que necesitaba era verme, hablar conmigo. Entonces su familia me llama, lo llevaron a un hospital, lo sedaron. Su familia me llama y me dice, mira, no deja de gritar que quiere verte, ¿puedes venir? Fuimos con Checo. Y cuando entré a la habitación, lo primero que hizo al verme, vino, agarró mi mano, la besó y me dijo, ahora puedo morir en paz. ¿Sabes qué hay de especial en mí? Absolutamente nada. Soy un pecador igual que ese chico, igual que vos. No hay absolutamente nada en mí. Lo único que hice fue llevarlo a Jesucristo, predicarle a Jesucristo. Y el fanatismo te lleva a hacer cosas tan ilógicas como esas. Cualquiera que sea la respuesta de la gente ante el Evangelio, rechazo o halago, nuestra tarea es clara. Debemos perseverar en evangelizar de manera fiel, paciente, apuntando a todos a Jesucristo y no a nosotros. Porque es muy fácil cuando hay rechazo decir, bueno, no me rechazaron a mí, rechazaron a Jesucristo. Pero cuando hay halagos, pastor. ¿Tú crees que es fácil? No es para nada fácil. Es complejo, es muy difícil. Y Pablo y Bernabé
se dieron cuenta de lo que estaba pasando y fueron fieles en la predicación del Evangelio, apuntaron a que la gente reconozca al Dios verdadero. Y ese es nuestro compromiso como pastores de esta iglesia. Queremos permanecer fieles a nuestra labor y pacientes con las ovejas dientudas y las ovejas idólatras. Porque buscamos que la gente reconozca al Dios vivo y verdadero. Un cristiano que conoce, que sabe quién es el Señor, siempre va a apuntar a los demás a Jesucristo, porque entienden que la gloria le pertenece al Señor y que lo único que las personas necesitan es a Cristo, no a nosotros. Podés tener un gran pastor que tenga un hermoso cuidado pastoral o un pastor que predique de manera increíble. ¿Qué importa? Tú necesitas a Cristo. Versículo 19 dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad, y el día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Las pruebas, querido, querida, van a llegar. Y necesitas perseverar en las pruebas, incluso si fuesen dolorosas, por amor al Evangelio. Un grupo de judíos furiosos viajaron 32 kilómetros desde Iconio y unos 60 kilómetros desde Antioquía para perseguir a Pablo. Tipos despiadados. Renunciaron a su paga del día para ir a tirarle piedras a Pablo. Lastimosamente, los opositores logran persuadir a la gente de Listra y como resultado apedrean a Pablo. Y uno se pregunta al leer este relato si Pablo reflexionó sobre Esteban. A Esteban también lo apedrearon. ¿Habrá pensado en la oración que hizo Esteban? Como cristiano, te corresponde seguir fielmente a Jesús. Como cristiano, como hijo de Dios, te corresponde desear que las demás personas conozcan al Salvador. Y si tienes que atravesar sufrimiento, lo harás. Simplemente no alcanza presentar o ayudar a las personas a llegar a Jesucristo sin pasar por un momento de sacrificio o varios. Quizás tengas que ser apedreado, como Pablo, apedreado en tu trabajo, quizás no con piedras, pero sí con chismes, con murmuración en tu contra. O quizás tengas que ser un Bernabé, porque acá dice que Pablo fue apedreado, pero Bernabé no. Quizás tengas que ver el dolor de un amigo, un compañero con el que estabas haciendo ministerio y él estaba siendo apedreado, estaba agonizando por la paliza que su amigo soportó. Esta escena me recuerda a una de las declaraciones que Pablo hizo sobre la capacidad de perseverar a causa de la gracia. 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Sin duda, mi Señor se dio en sacrificio para alcanzarme. Eso significa que a nosotros nos habilita para que nosotros hagamos lo mismo con los demás. A lo mejor vas a tener que sacrificar cosas o vos mismo en beneficio de otros. Pablo fue derribado, pero no claudicó. Pablo fue derribado, pero no permaneció caído. Se levantó. Porque a Pablo le importaba más la salvación y la santificación de las personas que su propio bienestar. ¿A ti qué te importa más? ¿Estás dispuesto a dar? Claro que sí. El Señor me bendijo con una buena economía. Aquí está mi diezmo. Aquí está mi ofrenda. ¿Estás dispuesto a dar de tu tiempo? El Señor me bendijo con tiempo. Puedo ir a ayudar en la iglesia, hago esto, hago lo otro. Pero en el momento donde empiezas a ser perjudicado por bendecir a otro,
No lo sé. Pablo no podía superar todo lo que significaba el haber sido salvado. No podía superar lo que significaba el Evangelio, el perdón, la libertad, la justificación, la presencia del Espíritu en él, la adopción, el haber sido reconciliado con Dios, la resurrección futura, la participación en el reino que no iba a tener fin. Y debido a esa naturaleza gloriosa del Evangelio, Pablo no podía dejar de predicarlo, incluso si eso significaba sufrir. Porque si vos vas a estar buscando ser un cristiano que quiere ser bendecido por Dios y por los demás, y no está dispuesto a abrir su mano y entregar de sí mismo, de su propia persona, o entregarse a sí mismo en beneficio de otros, no sé qué evangelio has entendido. Porque el evangelio de Jesucristo es un evangelio sacrificial. Algunos posponen el involucrarse en el ministerio. Quizás no tenga que ser apedreado o como Bernabé sufriendo ahí, pero los domingos tú sabes que hay un ministerio de niños. Tú sabes que está el ministerio de limpieza, de alabanza, de intercesión, de predicación. Hay un chorro de ministerios. Ay, no, pastor, es que yo puedo un solo servicio. Puedo servir en una sola reunión. Cuando tenga tiempo, cuando tenga ánimo, o cuando Carlitos deje de liderar los servidores. Cualquier cosa que represente sacrificio amenaza nuestra perseverancia. Pero cuando estamos verdaderamente cautivados por el Evangelio, cuando la verdad de quién es Jesús y lo que hizo por nosotros se convierte en lo más importante en nuestras vidas, con gusto vas a sacrificar tu comodidad y tus deseos egoístas para asegurarte de que estás poniendo un granito de arena para ayudar a que otros puedan estar firmes en la fe o conocer por primera vez a Jesucristo. Hoy en la mañana orábamos con mi esposa y el Señor nos llevaba a darle gracias porque eran las 7 de la mañana y nos estábamos alistando o yendo camino aquí para servir a la iglesia. Cuando el mundo te diría, ¿qué te pasa un domingo a las 7 de la mañana? ¿Qué hace despierto? ¿Para qué? ¿Para servir a esta bola de pecadores? Claro que sí. Claro que sí, cuando el Señor ha agarrado tu vida y la ha transformado y el Evangelio es el centro de todo, te das cuenta de que es un privilegio invertir nuestras vidas en beneficio de que otras personas le conozcan, de que otras personas puedan crecer en la fe, de que otras personas lleguen por primera vez y el milagro más grande que puede pasar, que una persona pase de muerte a vida, suceda a causa de ese granito de arena que pusiste. Debemos perseverar en evangelizar de manera fiel y paciente, porque cuando predicamos el Evangelio confiamos en Dios y permanecemos fieles dando gloria a su nombre. Cuando el Señor viene y transforma todo lo que hay en ti, eso se transforma en un estilo de vida. Ya no es como, es cierto que tengo que evangelizar. A ver, Chalo, ven, te voy a contar algo. Se transforma en un estilo de vida. Y donde vas, se transforma en un lugar, en una plataforma para poder predicar el Evangelio. Y mi último punto es que debemos perseverar en la fe para ser emisarios del Evangelio donde sea que vayamos. A pesar de las persecuciones en Listra, la obra de Dios continuó en ese lugar y también en Derbe. Y Pablo y Bernabé continuaron su trabajo anunciando el Evangelio, haciendo discípulos. Y ellos querían más que solo obtener conversiones. Tenían pasión por hacer discípulos. Versículo 21 dice, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. ¿Sabes por qué fueron? Estaban llenos del Espíritu, confiaban en la obra del Señor. Y cuando un discípulo de Jesucristo es lleno del Espíritu Santo, es fructífero y fortalece a los demás con ánimo.
Y quizás hoy te encuentres con la necesidad de que te exhorte a permanecer en la fe, de que te anime. Y entiendo si así te encuentras, porque el caminar con el Señor no es una cosa fácil. Año tras año, prueba tras prueba, problema tras problema, se necesita un espíritu fuerte, una fe fortalecida. Más cuando la cultura de este mundo te dice, ¿tú eres cristiano? No, ¿por qué te pasan esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué si tú eres cristiano estás enfermo? Cuando no entendemos a veces que estas situaciones, la tribulación, la prueba, el problema, el conflicto, es necesario para que entremos en el reino de Dios. Eso apunta a mi debilidad, pero apunta a su poder, a su gracia, a su grandeza. Tristemente, hoy en día se considera que cualquier tipo de tribulación es contraproducente para la vida cristiana. Pablo y Bernabé estaban comprometidos a no solo hacer nuevos cristianos, sino también establecer nuevas iglesias, porque donde sea que ellos iban, perseveraban en ser emisarios del Evangelio. Versículo 24 dice, pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia, después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Talía, y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. El Evangelio marcaba sus pasos. No fueron a todas esas ciudades porque ahí iban a ser beneficiados por algo. Simplemente fueron a esos lugares porque el Evangelio es lo que marcaba sus pasos. El Evangelio marca hoy tus pasos. El lugar donde estás, en el lugar en donde estás, ¿cuál es tu objetivo de estar ahí? ¿Ser un gran profesional? ¿Ser un gran empresario? ¿Ser una gran mamá? ¿Un gran papá? Si tus pasos no están marcados por el Evangelio, entonces lo que está gobernando tu vida no es Cristo, es algo más. Y no estoy diciendo que todos tenemos que ser misioneros como Pablo y como Bernabé. Estoy diciendo que cada cosa que hagas tienes que tener entre ceja y ceja ser un emisario del Evangelio. Voy al gimnasio, Señor, dame la oportunidad de poder conocer a alguien para compartirle tu palabra. Tienes un cliente, lo atendiste, te vas a tomar un café, a cotejar al cliente, perfecto, predícale el Evangelio. Eres mamá, tienes a tus niños que todavía ahí van con sus berrinches, predícales el Evangelio. Versículo 27 dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Perseveramos también dedicándonos al Evangelio en nuestra iglesia local. ¿Sabes? Hoy tenemos muchas necesidades en cuanto a capital humano. Como iglesia necesitamos servidores, necesitamos anfitriones, necesitamos músicos, maestros. Quizás el Señor esté llamándote a que perseveres también en el Evangelio y puedas poner ese granito de arena para que otros rindan su vida por completo al Señor. Ya para terminar. El viaje había sido un éxito de Bernabé y de Pablo. Tuvieron muchísimos problemas. De por sí dificultad física para viajar porque no había camiones, no había aviones, tenían que ir caminando. Tuvieron la confrontación con Elimas en Chipre. Juan Marcos los abandonó, renunció. Fueron expulsados de Antioquía y de Iconio. Pasaron por la tentación de aceptar la adoración que la gente le estaba dando. Pablo fue apedreado en Listra. Sin embargo, ni Pablo ni Bernabé claudicaron, perseveraron. Y hoy yo quiero preguntarte, ¿qué se necesita para que te retractes de hacer la voluntad de Dios y no perseveres en predicar a Cristo? ¿Qué clase de tentación, obstáculo u oposición lograría que no perseveres en tu fe? Nada detuvo a Jesús de hacer la voluntad de Dios para nosotros. Mientras tengamos nuestra mirada en Él, nosotros tampoco seremos detenidos. Y quiero concluir con este pasaje.
Filipenses 3, versículos 12 al 14. Dice, no es que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Iglesia, necesitas perseverar en la fe. Y si hoy nosotros podemos perseverar en la fe, fue porque mi Señor Jesucristo perseveró en la cruz. Y Él estuvo dispuesto a morir y entregarse en obediencia al Padre. Y el beneficio para nosotros es que hoy podemos tener una relación con Él y podemos perseverar en esa relación, pero también podemos perseverar en las relaciones unos con otros. Por eso quiero animarte a que perseveres en lo que el Señor te está llamando a hacer. Estás desanimado y estás a punto de tirar la toalla y dijiste, Señor, haz algo porque si no, claudico, abandono. Pues, ¿qué crees? El Señor te lo dice, permanece en la fe. Permanece en mí, porque soy yo quien te sostiene. No es tu capacidad, no son tu fuerza, no es tu voluntad, no es la respuesta de la gente. Soy yo. Mírame a mí, permanece en mí. Te invito a que cierres tus ojos. Cada primer domingo del mes hacemos memoria de la obra de Jesucristo en la cruz. Recordamos su sacrificio a través del pan y de la copa. Y hoy vamos a compartir también la comunión juntos. Recordar lo que el Señor hizo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Te invito a que puedas examinarte a ti mismo. Si no estás dispuesto a aplicarle a los demás lo que Cristo te aplicó a ti, entonces abstente de participar. Quizás hoy tengas que perdonar u otorgar perdón. Y hay una lucha en tu corazón y ves lo que el Señor hizo por ti y dijiste, ¿cómo yo no voy a hacer lo mismo? Si esa es la condición de tu corazón y hay una disposición en ti de perdonar y extender perdón, con quien sea que tengas que hacerlo, participa. Pero si hay una lucha en tu corazón, te pido que te abstengas de poder hacer esto. Tomémonos unos segundos para poder hablar con Dios. Darle gracias por su cuerpo puesto en nuestro lugar, por su sangre derramada en lugar de la nuestra. Gracias, Señor, una vez más por tu sacrificio. Hoy queremos hacer memoria de tu cuerpo por medio de este pan y de tu sangre por medio de esta copa. En nombre de Jesús. Amén. Participemos.